todos. Último episodio de Dínamo, este espacio que armamos un poco para discutir sobre política energética, sobre la agenda coyuntural que va encarando el sector y también para hacer un doble clic o darle cierta profundidad al debate sobre temas estructurales. Último episodio, la verdad que quería arrancar con un agradecimiento tanto a las personas que participaron de manera estable de este espacio: Mariana Alpoyeto, Juan José Aranguren, Nicolás Terceo, Nicolás Gadano, Julián Gadano, Gustavo Lopetegui y Juan José Carvajales. La verdad que es un lujo poder haber dado continuidad a un espacio de conversación, debate. Ojalá lo podamos seguir el año que viene, porque creo que aporta valor. Agradecerles a los que están del otro lado, a los que hacen comentarios cuando sale un episodio y te mandan un mensajito haciendo una devolución de lo que se dijo. Así que de mi parte un agradecimiento y la sensación de haber hecho un proyecto que algún valor aportó. Así que nada, sin más, nos metemos en este último episodio. La idea era hacer un balance general de qué pasó a lo largo del año en materia de energía, decisiones que generaron un efecto positivo, otras que no tanto. Obviamente que hay un análisis subjetivo, cada uno puede tener una mirada para uno lado o para el otro. Me gustaría arrancar, Juanjo, preguntándote si tuvieses que armar un semáforo en rojo, verde y amarillo en materia de lo que viste del sector, buenas decisiones del gobierno, decisiones que no te gustaron tanto. ¿Cómo armarías ese semáforo? Bueno, para mí también fue un placer poder compartir estos 6, 7 episodios que hemos tenido este año. En el verde, primero yo pondría algo que tiene que ver con el reconocimiento de que la energía cuesta, de que la energía hay que pagarla, y también el reconocimiento de que tenemos recursos naturales que aprovecharlos en tiempo y forma, y principalmente en tiempo, cuanto antes mejor, van a colaborar para resolver otros problemas que tenemos en la Argentina que son acuciantes, que seguramente los va a tratar Marina. En el rojo, después voy al amarillo porque queda el resto. Yo me gustaría ver un poco más de apego a la ley, un poco más de cumplir con los marcos regulatorios. Obviamente que se pueden modificar, pero se tiene que modificar con un análisis, con un debate, con una discusión, convocando a... No que el que viene barre con lo anterior, sino que edifique y construye sobre lo anterior. Pero porque, por ejemplo, ¿qué viste ahí que lo pones como no? Quiero decir, hoy es necesario rediscutir, como ocurrió ya en Europa, las leyes bases del gas y de la electricidad, la 24076 y la 24065. Se aprovechó la ley de bases para poder poner algunas cosas y también, especialmente en el tema de hidrocarburos, temas que ya trataron en anteriores episodios, y creo que eso es válido. Pero yo creo que previo a la discusión en el Congreso, el debate pudo haber sido mayor y mejor, convocando a, no digo audiencias públicas, pero sí a debates públicos. Hacia adentro del sector. Hacia adentro del sector. Digamos, esta mesa de debate un poco más extendida para poder mejorar la contribución. Pero a mí lo más relevante creo es, y obviamente lo que pongo en amarillo es la deficiencia todavía en la inversión, especialmente en transporte de los servicios públicos, vinculado también con años de no haber cumplido con los marcos regulatorios. En el cumplimiento de los marcos regulatorios creo que va a haber una oportunidad hacia adelante para poder no solamente mejorar la calidad del servicio, sino que para más gente, o que los servicios penetren más en la población, haya mejor calidad de servicio en el caso de electricidad y más colgados al sistema, mala palabra, más incluidos dentro del sistema de transporte de gas natural que lo que tenemos hoy. Si estuviese alguien del gobierno, lo que te diría es: hay un contexto, arrancamos de una situación muy compleja. ¿Cuánto margen real crees que había para, con otro tipo de gestión, por ahí constatar un mayor nivel de inversión? Contexto, creo que se perdió mucho tiempo discutiendo el tema de la tarifa o de la canasta básica, hasta que se dieron cuenta que había a lo mejor una solución 80-20 mejor, más pragmática, que lo bueno, lo óptimo es enemigo de lo bueno y que lo bueno podía haberlo resuelto antes, y vamos a estar casi un año y medio todavía con tarifas transitorias, sin haber implementado una revisión tarifaria integral. Por lo tanto, reconociéndolo de dónde venían, y creo que se ha hecho mucho con poco capacidad política o con poco control del Congreso, creo que hay cosas que en los primeros 6 meses, no sé si es por ser muy ortodoxo o qué, creo que se perdió un poco de tiempo. Y en el medio luego hubo un cambio de la autoridad energética también, tal vez vinculado con eso. Totalmente. Nico, si tuvieses que responder la misma pregunta que Juanjo. Sería más benevolente en términos de aplicación del marco regulatorio
creo que era muy difícil para este gobierno aplicar una revisión tarifaria integral a lo largo del primer año de gestión. Y ahí, digo, me parece que hay muchas luces verdes en términos de crecimiento de la producción de petróleo, de gas natural, que no es una consecuencia directa de lo que hizo este gobierno, sino de lo que se vino haciendo a lo largo de la última década en términos de producción. El gobierno no lo que te diría es, ojo con una decisión política de trasladar a surtidor unos precios, digamos, post devaluación de diciembre de 2023. Otro gobierno por ahí te habría dicho, che, yo voy con un sendero de recomposición de precio en surtidor más lento. El gobierno recompuso 200% nominal en surtidor en ¿cuánto? 3 meses? Sí, 4 meses. Y digamos, si se permitió, el crudo de Cuenca Neuquina estaba en 55, 56, 57 dólares a fines del año pasado, hoy está en torno a los 66, 67, una recomposición que permitió incrementar aún más la producción de petróleo, creció interanualmente al 23%. Ahora, viene de una trayectoria de crecimiento donde 2023 ya mostraba un cambio estructural, que era una balanza comercial energética equilibrada, y este año vamos a tener un superávit comercial en el sector energético en torno a los 5.400 millones de dólares. Es un cambio de época. Podemos discutir hacia adelante si el superávit el año que viene va a ser 7.000, 7.500 millones de dólares o más, pero claramente hay un cambio en el rol del sector energético en la economía argentina respecto a lo que se vio en la última década y media. Y acá un comentario no menor es, hubo una luz verde en términos de tarifas, que fue centralmente, hubo recomposición de tarifas en términos reales. Esos incrementos no fueron tan significativos, pero permitieron aumentar muy significativamente el grado de cobertura de la tarifa sobre el costo, ¿no? En energía eléctrica, en octubre del 24, el precio estacional cubre el 84% del costo de generación. ¿Y esto por qué se da? Por el abaratamiento estructural en el costo de abastecimiento, producto del aumento de la capacidad de evacuación de gas natural de la cuenca neuquina, pero también, y me parece que esta es la luz amarilla, en centralmente un proceso muy pero muy significativo de apreciación de la moneda. En un contexto de apreciación de la moneda, en donde el costo de la energía está en dólares, es un abaratamiento relativo de la energía. ¿Qué quiero marcar con esto? Este año, cuando uno ve en materia tarifaria, hubo incrementos entre el 30 y el 50% en términos reales en electricidad y gas natural, no hubo tanto ruido y te permitió prácticamente superar un nivel de cobertura del 80%. Eso no hubiera pasado con otra trayectoria del tipo de cambio. Hay una pregunta, vos decís, si vos lo mirás en dólares, en términos reales, yo entiendo porque vos decís que fue un aumento tarifario no tan significativo, pues un 30, un 50%. Si lo mirás en pesos, en términos nominales, es un aumento del 500, 600%. Pero yendo semáforo verde, cierta benevolencia con el cumpliendo marco regulatorio, lo amarillo lo asignás más a lo macro, ojo diciendo está muy lindo esto, no sé cuán duradero es, eso es lo que estoy interpretando lo que está diciendo. ¿Ubicás algo en el color rojo de lo que falta o de lo que el gobierno realmente no podría haber hecho? ¿Tenía margen para hacer alguna cosa y no lo hizo? Sí, me parece, y es en línea con lo que manifestó Aranguren, me parece que hay retrasos en términos de cómo es la política de ampliación de la capacidad de transporte en energía eléctrica y gas natural. Se avanzó a lo largo de este año, pero no está claro todavía cuál va a ser la hoja de ruta para expandir la capacidad de transporte en sectores en donde el Estado tuvo un rol preponderante a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Me parece que en petróleo eso se soluciona con Vaca Muerta Sur, con el oleoducto de Neuquén a la costa de Río Negro. En materia de transporte de energía eléctrica y de gas natural, todavía faltan definiciones y son relevantes para los costos del sistema en el mediano plazo. Marina, vos escuchás un poco esta pintura en términos energéticos. ¿Qué mirás como macroeconomista, digamos? O sea, de vuelta, es muy difícil no caer en un lugar donde decís, che, el gobierno hizo todo un ajuste en materia de precios relativos a la energía y está en un lugar de cierto confort. Es como si... Esa es la primera lectura. Después podemos habilitar una segunda, tercera, cuarta lectura y por ahí aparece semáforo rojo, amarillo, pero hay un lugar de confort. Pero no sé si a vos te deja en un lugar que le ves como algo positivo, ¿crees que faltó hacer cuestiones en lo fiscal, ajustar? ¿Qué es lo que ves ahí? Lo primero que diría era la agenda era complicadísima. O sea, cambiar precios relativos y no morir el intento, no era intuitivo de entrada. O sea, creo que las licencias no están mal, en términos de, cómo hacías para cumplir la ley y sobrevivir políticamente y cómo hacías para ir manejando la agenda. Yo coincido con lo que dijo Nico recién en términos de que la corrección de precios relativos está apalancada en un dólar que se volvió a trazar.
y está apalancada en un esquema de política económica hacia adelante que va a usar el dólar como ancla, y a mi juicio no está construyendo un ancla alternativa al tipo de cambio. El ancla es cambiaria, o sea, vos escuchás básicamente lo que te dicen: no vamos a emitir pesos, no vamos a comprar reservas, o no vamos a comprar reservas, las que estamos comprando las usamos para pagar. Y del otro lado te avisan que el ritmo de devaluación, que hoy está corriendo al 2, va a ir al 1, o en enero o en febrero. ¿Va a ir al 1? ¿Vos ves elemento tangible ya para ir al 1? Yo lo que digo es cuando una vez que el presidente y después el ministro de Economía te avisa que te va a bajar el ritmo de devaluación, y todo el mercado se corrió detrás de ese anuncio de bajar el ritmo de devaluación en términos de cobertura, en términos de vender la cobertura sin... la verdad es que está todo montado para que vayas para ahí. Creo que las luces de alerta tienen que ver con, bueno, cuál es el mundo al cual vamos, o sea, cuál es el set de precios relativos al cual va el mundo en términos de fortaleza del dólar y precios de commodities. Creo que no es trivial eso en términos de qué pasa con el sendero hacia adelante. Mi lectura es que un esquema de ir bajando el crawl y bajando la inflación, ¿no? Digo, básicamente te dicen la inflación 2,4, hay 2 puntos que son inducidas por el crawl, más la inflación americana, estamos en deflación, ¿no? Y como vamos a bajar el crawl y vamos a abrir la economía, lo que vamos a tener es una baja en el sendero de inflación. Estamos todos corrigiendo las proyecciones en función de que ese esquema se sostenga. Brasil vale 6,15 el real. Entonces lo que digo es, si el dólar en el mundo se convierte en una moneda más fuerte, creo que el esquema de anclaje del tipo de cambio, o de ir tendiendo hacia un esquema de tipo de cuasi convertibilidad, a mi juicio creo que es un error. Ahora, desde el punto de vista de la corrección de precios relativos, la verdad es que vos lograste corregir precios relativos en gran medida porque anclaste el dólar. O sea, no es trivial qué variable usás como ancla. Mi lectura es que tendrías que haber empezado a construir una ancla alternativa al tipo de cambio, y eso en todo caso es un programa monetario que requiere un programa fiscal, que lo tenés, y un programa financiero. Ese programa financiero empieza a aparecer en la medida que el riesgo país baja. O sea, no es lo mismo con 1.500 puntos básicos de riesgo país, que era lo que tenías en agosto, no había ningún programa financiero posible. Con un riesgo país quebrando los 300 puntos básicos, bueno, estás más cerca de tener algún acceso al mercado de crédito. Ahora, del otro lado, vos coordinaste un esquema de carry y un esquema de corrección de precios relativos montado en un direccionamiento de la política cambiaria que te mantiene, si querés, el esquema de controles de capitales en el cual estás mandado. Y ahí te diría que el RI, digamos, como esquema hacia adelante, estás dándole a determinados sectores de la economía condiciones que está bien, porque vos necesitas desarrollar la inversión en esos sectores porque hay una ventana de tiempo en el mundo que no va a estar para siempre. Pero al mismo tiempo estás dejando al resto de los sectores de la economía, en términos fiscales y en términos de acceso al mercado cambiario, con condiciones muy distintas. Entonces, no es trivial el atraso cambiario, o sea, te ayuda desde el punto de vista de la corrección tarifaria, pero desde el punto de vista de cómo el sector privado, que no accede a estas ventajas comparativas, digo, se ajusta a este nuevo set de precios relativos de la economía, con menos infraestructura, o con infraestructura que se sigue deteriorando, digo, no es de ahora, pero viene con una estructura tributaria donde el gobierno anuncia que quiere ir a reducir la cantidad de impuestos, pero los impuestos que anuncia que quiere reducir son los que subieron las provincias para compensar la menor transferencia. Entonces lo que digo es, y arranco con que la agenda era muy difícil, y creo que lo más importante de todo esto es que hay un sostenimiento de la sociedad, o sea, el aguante de la sociedad a este cambio en la estructura de precios relativos, donde básicamente el aumento en las tarifas se dio contra caída en los ingresos, y precios de bienes que ajustan por detrás, pero que en dólares encarecieron. Bueno, digo, no era intuitiva de arranque, o sea, no era tan fácil de pensar que eso iba a pasar. Dame una lectura de esto que pasó los últimos 20 días o 15 días, donde vos ves que hay una brecha que iba convergiendo y se empezó a diferenciar en el tipo de cambio paralelo y demás. ¿Es un marco de lectura que se explica por lo estacional, de comprar dólares por vacaciones, o ves que puede haber algo de fondo adicional? A ver, lo primero, estamos en un mundo, o sea, Argentina está en el mundo, y en el mundo el dólar index vale 106 y el real vale 6,15, o sea, estás en un mundo donde el mundo está yendo a otro lado, y vos te estás encareciendo en ese mundo, en gran medida porque tenés inflación que corre por arriba del ritmo de devaluación que vos fijás, o sea, vos estás fijando los precios relativos. Entonces lo que digo es, el programa económico está en gran medida basado en el carry, ¿no? Todos los programas de estabilización están basados en el carry.
Lo que pasa es que en algún momento los programas de estabilización, cuando maduran, tienen la construcción de un ancla alternativa al tipo de cambio que hace que si vos movés el tipo de cambio no vuele todo por los aires. Yo no digo que vuela todo por los aires si vos movés el tipo de cambio, o sea, vos tenés equilibrio fiscal, a diferencia de otros momentos, pero sí el sendero de desinflación que vos estás prometiendo en base a un anclaje del tipo de cambio, digo, va para abajo, o sea, se te deteriora. Entonces, primero es a dónde va el mundo. Creo que eso es un gran signo de pregunta. Y mi lectura es, de nuevo, digo, está jugando con los dos mercados, ¿no? El oficial, donde vos movés el tipo de cambio, movés todas las variables, movés la tasa de las LECAPs, movés la tasa de política monetaria, manejás el tipo de cambio oficial y manejás, si querés, en forma indirecta la inflación, abriendo la economía, induciendo el tipo de cambio, estás manejando la nominalidad para abajo. Y manejás la brecha donde vos estás mandando el 20% de la exportación al contado con liquidación, 1.500 millones de dólares por mes, 1.400 todos los meses, más una intervención adicional que lo que te hizo fue ir comprimiendo la brecha. En agosto, cuando la brecha subió a 50% y el gobierno dijo que iba a retirar los pesos de la economía para limitar las presiones inflacionarias, y en realidad lo que te dijo es voy a usar dólares de los que compré para intervenir en la brecha, yo dije, están locos, o sea, ¿cómo van a usar dólares para intervenir en una brecha para un banco central que está vendiendo dólares sin reservas en el Banco Central? Sí. Ahora, ex post, digo, doblegaron al mercado, o sea, el mercado les creyó, la brecha comprimió y tuviste un blanqueo que fue terriblemente exitoso. Parte de los dólares del blanqueo, hay 13.000 millones de los 21.000 que se blanquearon, que todavía están dentro del sistema financiero, y 3.500 que fueron a crédito. Hay 4.000, casi 5.000 que están 4.000 que están en encajes y todavía hay 6.000 que están en los bancos viendo qué es lo que hacen. Eso te está generando. Entonces vos me decís, ¿qué pasó acá? ¿Se te corrió el tipo de cambio? Esto otra vez empezamos a correr. Creo que para el esquema ellos necesitan que el tipo de cambio no se corra demasiado. O sea, si vos no tenés techo en el tipo de cambio, buena parte de todo el stock de pesos que medido en dólares financieros subió mucho. O sea, la deuda, pensá que el dólar financiero valía 1/3 de lo que valía en términos reales. Y el M3, o sea, la cantidad de depósitos que tenés en el sistema financiero, o sea, el punto es, bueno, ¿cuál es tu ancla? Si tu ancla no es el tipo de cambio, ¿cuál es tu ancla? Y ahí mi lectura es confuso, digamos. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir un esquema de dolarización endógena y empezar, por eso digo, cuando vos mirás Brasil, cuando Brasil arma Brasil el tipo de cambio valía 4 reales en 2002, cuando Lula era el cuco comunista, igual que el peso argentino. Ese valor del dólar llega de 4 a 1.50. Pero en el medio Brasil compró 200.000 palos en las reservas, que las compra por la cuenta corriente, no por la cuenta capital. Y en el medio Brasil siempre remuneró los pesos. Y en el medio Brasil no tenía cuentas en dólares en el sistema financiero. Con lo cual el día que devaluó y tenía reservas y la Reserva Federal le puso una línea de liquidez, frenó la corrida y se acabó. O sea, el dólar pasó de 1.50 a 2.50 y no pasó nada. Bueno, en Argentina, si el dólar se te empieza a mover, buena parte del andamiaje, digamos, que vos tenés hoy montado en la confianza. Dicho eso, la verdad es que hoy lo que tenés es un influjo de capitales que te está bajando el riesgo país. O sea, es difícil pensar que vos tengas una corrida muy fuerte en la brecha con ingreso de capitales y baja el riesgo país. Con lo cual, digo, o nada, o si sigue el flujo de capitales, la brecha debería volver a comprimir o frenar. Y si no, en algún momento, digo, se te va a dar vuelta el flujo de capitales. Súper interesante. Y en línea con lo que dice Marín y retomando lo que mencionó también respecto al RIGI, el gobierno también hizo un reconocimiento de que había sectores que habían quedado excluidos del RIGI, que son del sector energético, y que el viernes aprovechó el viceministro, el secretario coordinador de Minería, Daniel González, para informar que el decreto 929 del 2013 se va a continuar aplicando, y ese mismo día salió una resolución del Banco Central para ver la indicación de cómo registrar las divisas. Y esto es importante porque solamente hasta ahora son 3 proyectos. El caño Vaca Muerta Sur es muy buena decisión, pero hay que llenarlo. Sí. Y las empresas hoy por hoy no tienen la seguridad de qué va a pasar con sus divisas si no se les aprueba los proyectos que han presentado no solamente al decreto 929, sino a la ley 27007, que hablaba de 250 millones de dólares en los 3 primeros años. Eso para darle un contexto general, el decreto 929 es un decreto que se anuncia en la segunda gestión de Cristina Kirchner, en el marco de la negociación de YPF con Chevron, para llevar adelante Loma Campana, que es el primer desarrollo de shale oil o de petróleo no convencional de Neuquén. Y es un decreto que le permitía a la empresa que garantizaba una inversión, no me acuerdo si era más de 1.000 millones de dólares. 1.050.
en 5 años. Exactamente. Después, 1.000 millones de dólares en 5 años, que es un desarrollo ya a escala comercial de petróleo no convencional. A partir del 5.º año de producción de ese nuevo yacimiento, que era Loma Campana en ese caso, Chevron tenía acceso a liquidar fuera del país el equivalente al 20% de su producción de esa área, Loma Campana. El decreto te daba 20%. Chevron negoció con YPF, que también tenía el 20% por una inversión conjunta, se lo cediera, con lo cual tenía el 40%. ¿Qué pasó en el medio? Eso tendría que haberse efectivizado en 2018 por cuestiones de corridas cambiarias, cepos y demás. Nunca se efectivizó de entre 2018 y 2024. Lo que anunció Daniel González es que... En el 2022 Flavia firmó, tanto para ese como para Petronas en la Marga Chica, la recepción del proyecto de inversión. No lo pagaron, pero ya está inscripto y compañía. Y este año Chirilo metió Bajo del Toro para Equinor en el mismo concepto. Creo que el anuncio es hoy, bueno, miren, todos aquellos que inviertan van a tener no solamente disponibilidad del 20% de las divisas en convencional y no convencional, sino el 60% en el caso de offshore para el futuro, pero también no pagar derechos de exportación. Sí, sin retenciones. Sin retenciones, que es el 8% del Es un reconocimiento de que, y esto es hasta mientras dure la concesión, no es que en el RIGI los que entren en el 2+1, si lo extienden por un año, sino en la medida que lo puedan presentar. Es cierto, es un decreto, tiene menos fuerza que una ley, lo puede cambiar otro decreto, pero es un reconocimiento que para poder seguir con el aporte de la energía para resolver la macro y compañía se necesita inversiones importantes que hoy estarían de alguna manera desniveladas con respecto a aquellas que entraron vía el RIGI, ¿no? Ahora, vos estás en el directorio de una empresa multinacional que tiene activos en la Argentina. Ves que hay un gobierno que te está diciendo, después de un tiempo de incumplimiento de un decreto, de un programa, lo pongo en marcha. ¿Cuánto tiempo el directorio de esa empresa multinacional tiene que esperar? Es un problema porque gran parte de los dividendos que les correspondían a la compañía han sido reinvertidos en el país. Sí. Entonces, lo que te están diciendo de la casa central de cualquier compañía es decir, bueno, muy bien, todo bárbaro, apoyamos a la Argentina. Nos parece muy bien lo que está haciendo el presidente Milei, pero ¿cuándo nos va a tocar a nosotros? ¿Y cuánto tiempo más vas a tener que esperar? Es un equilibrio entre lo que dejas adentro y que empiece el sistema a funcionar, que es permitir recuperar parte de la inversión. Recordemos que el inversor no hace beneficencia, pretende siempre sacar más de lo que pone, si no, no es un empresario. Por eso te pregunto, ¿cuánto tiempo te va a esperar? El inversor que está afuera va a esperar, bueno, qué bien, Milei, puso en marcha, hoy cumple el decreto 929, pero necesito que lo cumpla durante 2-3 años antes de poder invertir nuevamente. Argentina tiene que normalizarse no por una administración, sino por varias administraciones que sigan apegándose a la ley. Y este es un primer paso muy importante, no es que lo vea rojo el no apego a la ley. Se ha empezado muy importante y ahora lo tienen que continuar las próximas administraciones. Como dije, la administración anterior, con sus más y con sus menos, con respecto al 929, dio un primer paso. Es cierto que son socios de YPF. YPF tiene, si querés, una capacidad o un poder para poder transmitir a la administración qué es lo que le está pasando a sus socios, porque YPF no podría estar invirtiendo todo lo que invierte si no se ponía como socio a Petronas en la Marga Chica, a Chevron en Loma Campana y muchos otros más. Sí, que a veces, Juanjo, la relación entre YPF y sus socios tampoco es lineal, tiene bemoles, tiene momentos. De hecho, Nico, no sé, corregime si estoy diciendo una cosa que es totalmente inexacta, pero en la baja del ritmo de completación de pozos, la baja de fracturas que vos viste a partir de noviembre, diciembre en la Argentina, que eso es muy técnico por ahí, pero digo, se dejó de completar pozos, por ahí tiene que ver con que el presupuesto que tiene YPF con sus socios en Vaca Muerta también se había cumplimentado y los socios no estaban dispuestos a decir, yo sigo invirtiendo más. Entonces dijo, bueno, yo me quedo acá, ya mi compromiso de inversión estaba. Y en parte esto tiene que ver con el decreto 929. Me parece que hubo un mensaje de algunas empresas multinacionales, Chevron y demás, diciendo, si yo invertí 6.000 millones de dólares entre 2013 y 2023 y querés que siga invirtiendo, por lo menos dame una señal concreta de que vamos a ese lugar. Pero bueno, no sé si es correcto lo que dije. Sí, a ver, vos venías con un nivel de conexión de pozos muy fuerte en agosto, septiembre y octubre, casi 30 y pico largo de pozos, cuando los últimos 12 meses venías enganchando 28. De Shale Oil, con un problema de saturación creciente de la capacidad de transporte, ¿no? Digo, eso se va a superar a lo largo del próximo trimestre a medida que vaya entrando Oldelval. Yo creo que ahí hay un combo de restricción de capacidad de transporte, aumento en el enganche de pozos en el trimestre previo
y puede haber un problema de presupuesto, pero digo, estructuralmente la capacidad de transporte estaba prácticamente al límite. Sí. Ok. Sí. Déjame enlazar algo con lo que está el análisis macro que hizo Marina. Si uno indaga con funcionarios del Ministerio de Economía o de la Secretaría de Energía, lo que te dicen es que el año que viene el driver, es decir, el motor de la política tarifaria, no va a ser seguir reduciendo subsidios, sino que tiene que ver con encontrar una convergencia con el programa antiinflacionario y setear y consolidar una inflación del 1 o 2, no lo sé, pero una inflación a la baja. ¿Eso es correcto o no es correcto? Alguien te diría, no, hay que seguir, podría decirte, no, hay que seguir bajando subsidios al sector de energía, porque hay un montón de gente que recibe subsidios que no le corresponde, el esquema es muy complejo, hay que simplificar, hay que cobrar un solo precio de la energía o del gas natural, convertir a los usuarios nivel 3, que son los hogares de clase media, y tratar de ir llevándolos hacia los hogares de nivel 1, que son los que pagan una tarifa más cercana al precio pleno. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo, Nico? ¿Qué ves ahí? A ver, el gobierno logró a lo largo de 2024 bajar los subsidios. Este año van a cerrar en torno a los 6.500 millones de dólares. ¿6.500 millones de dólares? Sí. Me pensé que un poco menos. Partiendo hasta octubre creo que hay devengados 6.000 millones de dólares. Va a estar en torno a 6.500, 6.600 millones el 2024, desde 9.000 y pico largos el año pasado, con lo cual hubo una reducción significativa de subsidios. Este año van a estar en términos de 1% del PIB, pero el punto de partida del 2024 es infinitamente mejor que el 2023, con lo cual vos estás teniendo un nivel de cobertura en energía eléctrica. Es cierto que en primavera del 84%, pero eso te va a permitir bajar, sin incrementos tarifarios significativos el año que viene, con un dólar estable te debería permitir bajar aún más los subsidios. ¿Hasta cuánto más o menos? No hice los números, pero deberían estar en torno a los 3.000, 4.000 millones de dólares. Pero un montón, pasar de 6.000, 6.500 a 4.000. Y porque el aumento y buena parte de la recuperación de tarifa la tuviste en el segundo semestre del año. Claro. Tuviste el aumento en junio de gas natural, energía eléctrica sí lo venías recomponiendo. Este último número, 3.000, 4.000, no sé si a ojo hay que checarlo, hay que verlo, pero va a bajar. Y el gobierno, hoy, para adelante, el otro factor a corregir es el impuesto a los combustibles líquidos. Este año dejó de recaudar 2.000 millones de dólares por la no actualización de la alícuota, y la desaceleración de la inflación lo que permite es ir aumentando de a poquito el impuesto a los combustibles líquidos en un contexto de inflación a la baja. Lo que te va a permitir es ir bajando esa brecha. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Fiscalmente va a tener bastante relevancia la corrección del impuesto a los combustibles líquidos durante el 2025, y en definitiva te va a poder financiar buena parte de lo que no reduzcas en términos de subsidios a la energía. Ahora, Juanjo, corregime en esto, pues yo lo escucho a Nico y digo, bueno, si vos corregís el ICL, que era el impuesto a los combustibles líquidos, que te heredaste un atraso recontra significativo del gobierno de Alberto Fernández, vos vas a tener una holgura fiscal mucho mayor todavía a la que tenés hoy y demás. Ahora, yo lo que interpreto es que si el gobierno va a priorizar la inflación, no sé cuánto margen va a seguir teniendo para autorizar en surtidor un traslado de precios para recuperar el ICL. O sea, primero que en el surtidor no autoriza ningún traslado. El mercado perfecto. Es libre. Sí. En todo caso, lo único que puede hacer es tomar una decisión respecto de cuál es el porcentaje de impuestos que corresponde o no corresponde. O sea, yo coincido con lo que dice Nico, es decir, va a tener la oportunidad. Recordemos que el atraso era de 8 trimestres, es decir, 2 años de atraso, cuando recién se habían recuperado 2, pero faltan los más grandes, que son los de primeros 2 trimestres de este año, son los que tienen la inflación más alta. Por ahí el que no está tan encima de esto, lo que hace un gobierno como el de Alberto Fernández, cuando quiere pisar precio de aumento en surtidor, congela la actualización del impuesto a los combustibles líquidos, y eso es lo que termina es financiando al Estado, y por eso es lo que dice... Yo lo diría más brutalmente, incumple una ley. Sí, es porque cierto. La ley del año 2017 de impuestos internos es la que le obliga al Ejecutivo a... pero no incumple la ley técnicamente, porque con la emergencia, que es la ley que reemplaza todas las leyes anteriores, hace que en función de la situación nacional, etcétera, poder estar
postergando el pago de los impuestos, pero al mismo tiempo ocurre que pierde recaudación fiscal. Y por lo general, especialmente cuando uno está hablando en combustibles para el sector N1, por ejemplo, de esta manera está subsidiando a gente que tiene un poder adquisitivo alto. O sea, alguien podría decir, bueno, ¿por qué los premium, por ejemplo, los combustibles premium no continuaron con el traslado del impuesto y dejar a los otros afuera? Hubiese bajado la penetración, pero hay gente que lo hubiese pagado. Entonces, yo creo que, no digo que el mercado local sea cautivo, lo que se ha visto en los últimos tiempos con el aumento del impuesto y con el aumento de la brecha entre combustibles premium y los regulares, es que ha habido una baja en la penetración. En la época donde nos vendían espejitos de colores, cosa que no ocurre en ningún lugar del mundo, la penetración de los combustibles premium en Argentina era del 30%, ahora está en el 20%. Y puede bajar debería bajar al 10%, que es el valor que tienen en los mercados normales. Marina, cuando vos estás, a esta altura ya debería, el gobierno ya hizo su presupuesto y su esquema, debe haber hecho ya su programa económico ya para el año que viene y lo va a ir corrigiendo en función de lo que vaya pasando, pero y vos ves que el input que te viene de energía es, sin tocar demasiado las tarifas, podés reducir 1.000, 2.000 millones de dólares de subsidios, en lugar de cerrar en 6.000, cerrar en 4.500, 4.000 o lo que dé. Y a su vez, si empezás a cumplimentar el ICL, digamos, y a cobrarlo algo parecido a lo que deberías cobrarlo, por ahí te entran otros 1.000 millones de dólares más en el... Te dice mucho de eso, tenés casi 3.000, podés llegar a tener 3.000 millones de dólares que te impactan en lo fiscal. ¿Te aporta, no te aporta? ¿Cómo lo lees eso? Cuando vos, estoy diciendo los números un poco de memoria, pero cuando vos mirás el presupuesto de este año, yo digo, la política fiscal dejó de ser contractiva. O sea, el ajuste se hizo en 2024, en 2025 no hay más ajuste. Digo, no se desajusta, pero no hay más ajuste. El nivel de gasto ellos lo mantienen en la zona de 15 puntos del producto, que es el ajuste que hiciste este año, venías de casi 20 puntos del producto, ¿no? Digo, los 5 puntos. Y cuando mirás la composición del ajuste, ahí vos lo que ves es que te diría que casi la única partida del gasto que sigue cayendo son los subsidios. Bajaron creo que de 2.1 a la zona 1.7 y creo que los bajan 0.3, 0.4 adicional de cara al año que viene, que te compensa el aumento en lo que son jubilaciones, que te compensa alguna partida mayor en obra pública, o sea, hay un cambio en... Es probable, o sea, dentro de los subsidios, el grueso es energía, después tenés lo que es transporte, y dentro de lo que es transporte, ahí tenés la pelea con las empresas de colectivos, bueno, y cómo haces para manejar el boleto, sobre todo en el AMBA, porque en el interior subió. Es probable que en esos números ellos lo que estén pensando es, bueno, el dólar claramente te lo pone el presupuesto, el CROL lo bajaron al 1.4 sí, en el presupuesto y la inflación la bajan al 18%, o sea, el CROL y la inflación van iguales, al 18%. Y es probable que ellos estén pensando en la caída del costo, te compensa, te permite bajar los subsidios sin ¿cómo se llama? Sin aumentos tarifarios por encima de la inflación, o que los aumentos acompañen esta inflación que va para abajo. Del lado de los ingresos, vos el año que viene vas a tener un punto entero menos de impuesto país. Sí. Y eso en el presupuesto ellos lo compensan con dos cosas, básicamente con un aumento en las retenciones, que básicamente tiene que ver con el anticipo en el cobro de retenciones en 2023, porque sabías que ibas a devaluar. Pero de nuevo, digo, se supone que con este tipo de cambios seguir cobrando retenciones todo 2025, si los precios se mantienen en estos niveles, creo que tenés un signo de pregunta. Y después del otro lado, ellos los números lo ponen con seguridad social, o sea, no ponen impuesto a los combustibles, creo que no sube prácticamente nada el impuesto a los combustibles, no recuerdo exactamente. Sí, sube, no me acuerdo bien cuánto 0.1, pero es muy poco, sí, digamos. lo que plantean es que va a recuperar a lo largo del 2025, va a alcanzar la alícuota teórica. Claro, pero del cuando mirás de el número, digamos, en términos de ese punto de baja el impuesto país, ¿cómo lo compensa? El impuesto a los combustibles creo que sube 0.1 del PIB, o sea, el grueso es seguridad social y retenciones, y la apuesta, creo yo, parados a hoy, es si todas las políticas son expansivas, digo, la fiscal es neutra, la crediticia sigue siendo tan expansiva como viene hasta ahora, o sea, el crédito subió 88% en términos reales desde abril para acá, sí, y el crédito en dólares se multiplica por 3, y si los ingresos recomponen, ellos apuestan a que hay el rebote del nivel de actividad se sostiene y que eso te compensa desde el lado de los recursos, un nivel de gasto que lo tienen que más o menos mantener pisado. O sea, yo creo que de nuevo, toda la discusión acá es el ancla cambiaria. Si el ancla cambiaria es la que ellos dicen que va a ser, que es bajar el CROL al 1% y la inflación la acompaña,
Bueno, la verdad es que es probable que la economía recupere y que la inflación vaya para abajo y que todo se mantenga en su lugar, digo. Pero Nico lo planteó, o sea, está todo montado sobre un dólar o sobre un esquema de tipo de cambio prácticamente, digamos, cuasi fijo, o sea, donde vas a ir hacia un esquema donde... Por eso, cuando vos planteas, bueno, ¿y cómo sacamos los controles? O sea, ¿qué es un esquema de flotación con tipo de cambio fijo? Es raro, digamos. Sí. Bueno, digo, ahí creo que no hay demasiada luz todavía, digo, más allá de la negociación que haya con el acuerdo con el fondo, donde a priori, digo, después veremos cómo juega la política, no luce demasiado intuitivo un acuerdo con el fondo para avanzar de nuevo en un esquema de cuasi convertibilidad, digo. Totalmente. Juanjo, para ir cerrando, digamos, si tuvieses que mirar la agenda energética de 2025 y tuviese que decir, hay 2 o 3 decisiones que hay que tomar sí o sí, ¿qué marcarías ahí? O sea, ¿qué le darías mucha prioridad en lo que viene? En lo que vos quieras, ¿eh? O sea, puede decir, no sé, le daría... La emergencia rige hasta el 9 de julio. Si no la extienden, cumplir lo que se comprometió dentro de la ley de bases, que es implementar las revisiones tarifarias quinquenales en el sector energético. Y el resto, acá estamos haciendo mucho hincapié en lo que está haciendo el gobierno y nos olvidamos de lo que está haciendo el sector privado, que hizo este año y mucho, porque las decisiones que se están tomando de inversión, obviamente que están de alguna manera garantizadas por un marco institucional que fomenta esa inversión, pero es muy importante, es decir, las inversiones que ya venían de antes, como el plan duplicar de Oldelval, la decisión que tomaron 100 empresas de invertir 2.900 millones de dólares para el Vaca Muerta Sur, que lo vamos a ver dentro de 1 año y medio, 2 probablemente, es lo que va a motorizar y colaborar con este proceso de que siga aumentando la balanza comercial de la Argentina. Pero, insisto, yo creo que lo fundamental es poder hacer las revisiones tarifarias. En el caso del gas tienen la ventaja de que seguramente se van a extender las concesiones por 20 años, con lo cual el flujo lo van a poder distribuir a lo largo del tiempo, con lo cual los aumentos no van a ser tan relevantes. En electricidad es un poco distinto y un área donde tenemos que poner la lupa es cómo se va a resolver el transporte eléctrico, con qué mecanismo se va a lograr invertir en el transporte eléctrico, pagándolo antes, cobrándolo después, cómo se va a hacer, pero es crítico para la salud del sistema. ¿Qué harías vos si tuviese que tomar la decisión ahí? ¿Qué harías? Yo creo un sistema de estampillado, un sistema en el cual yo tengo la capacidad de recuperar en la tarifa. Siempre es un problema, ¿no? Una inversión en Abasto la va a pagar alguien en La Puna o en la Patagonia, pero hay mucho de esto, y un tema que lo mencioné en la otra que yo no me quiero olvidar, es totalmente injusto que tengamos el esquema de subsidio de zona fría. Yo creo que en el esquema que tenemos hoy, en el cual estamos tratando de ver cómo se resuelve para que los N2 mantengan un subsidio los que lo necesitan y que los N3 vayan evolucionando, sostener un esquema de subsidio como el que está desde el 2021, en donde los N1 pagan el 30% menos de la tarifa que los N1 de la zona que no es fría, es totalmente injusto. Ya sé que el driver tuyo siempre es buscar o cumplir la ley o marco, o en este caso un criterio de justicia. Pero ¿cuánto margen real tiene el gobierno el año que viene, que se juega un partido importantísimo en materia electoral, de desarmar un esquema de zonas frías, que la mitad del país tiene zonas frías en gas natural, que toca intereses sensibles en lo político? Tenés que hablar con gobernadores. No, es totalmente subjetivo, no soy para nada político, pero creo que las fuerzas del cielo no les preocupa la zona fría. Está muy bien. Nico, sí, perdón, ibas a decir algo. No, si tuviese que marcar lo mismo, 2 o 3 puntos donde te crees que hay que avanzar o tomar una decisión o no dormirse mucho, digamos, ¿qué marcarías? Una cosa con lo de zonas frías coincido plenamente. Y es la mitad del país con el PBI per cápita más alto, ¿no? O sea, es la zona, tiene zona fría, la zona más rica del país. Exacto. Te hago la entrada, espera, no te me escapes de ahí. En lo político, ¿cuánto margen hay? Porque creo que hay un consenso general. Yo creo que no hay posibilidad por el peso de determinadas provincias hoy en Cámara de Diputados y Senadores para derogar eso. Me parece que no se puede derogar, aunque habría que derogarlo. Okay. Yendo más a la pregunta y para ser conciso, yo creo que si se mantiene el ancla cambiaria, toda la discusión de precios de la energía el año que viene va a ser relativamente fácil.
Y me parece que el gran desafío es transporte de energía eléctrica y transporte de gas natural. El gobierno va a tener que tomar decisiones en esos dos aspectos y también en términos de ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica. No son temas que se tengan que resolver en el primer trimestre, pero debería haber una señal o un camino que permita ir incrementando la ampliación de la capacidad de transporte en los próximos años. Déjame hacer un punto en el tema de transporte porque me interesa. Lo que están discutiendo adentro del gobierno ahora es, vos tenés que hacer una línea que es AMBA 1. AMBA 1 es una estación transformadora en Plomer que conecta corregime Juanjo, con Atucha. Después tenés que hacer 2 líneas de 220 que conecten con Edenor y Edesur. Y alguna obra más que me estoy olvidando. Y incluye una obra grande desde Mar del Plata hasta Buenos Aires, que son como $400 millones de inversión ahí. El gobierno de Javier Milei, sobre todo el Ministerio de Economía, estaba dispuesto a avanzar con un esquema que era empezar a cobrar un cargo fijo a todos los usuarios del sistema, vivas en AMBA, que es Área Metropolitana de Buenos Aires, o vivas en cualquier parte del país, por eso Juanjo decía lo de la PUNA o no, y que una vez que ese fondo empieza a recaudar 4 o 5 meses una plata, lanzás la obra y la financiás ex ante, digamos, o antes de que empiece a suceder. La empezás a financiar antes que suceder. Hay otro sector del gobierno, más que por lo menos yo asocio con el asesor presidencial Santiago Caputo, que lo que dice es, preferiría buscar a un privado que consiga financiamiento en un banco multilateral, que haga la obra en 24 meses y que una vez que esa obra esté hecha, la recupere con un canon a 10 años, que también va a pagar la demanda, probablemente pague la demanda que se beneficie más concretamente por la obra, habrá que ver cuál es, digamos, pero que en lugar de financiarla en 4 años con un fondo que se empieza a cobrar inmediatamente ahora a todos los usuarios, tenés 10 años para ver. Lo que dice un sector de gobierno eso es una hipótesis teórica que hace 10 años estamos tratando de comprobar y no podemos conseguir que venga nadie a invertir antes en la obra para recuperarla en 10 años por los riesgos macroeconómicos, que eso particularmente, en mi opinión, tiene fundamento para creer eso, porque es una obra que no se hace, pero bueno, ahí va la discusión. ¿Vos qué crees en ese punto? A ver, yo creo que lo normal y lo lógico en un país normal es que lo desarrolle el capital privado. Yo creo que en este contexto, hasta que no haya un track record de varios años de estabilidad macroeconómica, sin una garantía estatal va a ser muy difícil ampliar el sistema de transporte. ¿Y cuál es qué es lo acuciante, más allá del caso de energía eléctrica, que hay un problema claro de abastecimiento, es cada año en donde no se amplía la capacidad de transporte de gas natural, son divisas que gastamos en la importación de GNL y combustibles líquidos que podría subsanarse, ¿no? Claro, perfecto. Marina, te dejo el cierre por donde vos quieras en la lista que quieras cerrar. A ver, yo siempre como macroeconomista trato de ver la consistencia del todo. O sea, creo que de corto plazo todo salió mucho mejor de lo que parecía en términos de foto. Vos ves la foto fin de diciembre, ves la foto hoy. La inflación bajó, la economía está reactivando, la brecha comprimió, el riesgo país bajó. Los precios relativos se corrigieron, alerta, esquema cambiario, ¿no? ¿Cuál es el ancla? Yo lo que miro son los flujos y los stocks. Los flujos, la corrección fiscal está hecha, hay un compromiso con sostener la corrección fiscal. Tenés 2 cosas detrás, Una es las personas, los ingresos licuados del sector público, y por ahora la tolerancia de la sociedad es enorme. Del otro lado es el corte en la infraestructura, o cómo financiás la infraestructura, para crecer. Y la tercera es el corte en las transferencias discrecionales a provincias, y las provincias que todas te subieron impuestos, los municipios te subieron impuestos, con lo cual, en términos de productividad sistémica, creo que no es compatible con ese nivel de tipo de cambio que tenés hoy por hoy. O sea, no tenés la productividad sistémica del 2001. Y si el dólar se vuelve fuerte en el mundo, tenés un problema. Ahora, en términos de stocks, la verdad es que no has corregido demasiado, o sea, porque tu prioridad no es acumular reservas, tu prioridad es no dejarle reservas eventualmente al que viene, o sea, esto es a todo o nada, ¿viste? O sea, ¿cómo hacemos para extender el horizonte si es a todo o nada? Y del otro lado, en términos de creación de pesos, la verdad que el carry lo está pagando el Tesoro, no lo refleja dentro de los intereses, pero lo está pagando el Tesoro, o sea, la tasa de interés de los instrumentos del Tesoro sistemáticamente corre por arriba de la devaluación, y el esquema es que sigue ocurriendo eso, porque eso es lo que te sostiene todo el esquema hacia adelante. Entonces, mi lectura es que el objetivo sería construir un ancla alternativa al tipo de cambio que te permita, como los países normales, tener algún esquema de flotación mayor. Es cierto que la Argentina es bimonetaria. Ahora, cuando vos mirás Perú o cuando vos mirás Uruguay y te dicen queremos ir ahí, Perú y Uruguay lo que hicieron fue
desdolarizaron la economía, o sea, son menos bimonetarios de lo que eran. Construyeron monedas donde el uso del dólar se achicó. Y acá vos lo que te querés decir es, yo lo que quiero es ir a la dolarización endógena, lo que quiero es aumentar la circulación de los dólares. Entonces mi sensación es que hay cierta contradicción en la discusión sobre la política económica, montado sobre un corto plazo, que es genial, si querés, desde el punto de vista de la foto, que te permite sostener el caudal político. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué hubiera pasado si el proceso de desinflación hubiera sido más lento y el de recuperación hubiera sido más lento y vos hubieras priorizado la cuenta corriente y los stocks en términos de blanqueo, en términos de caudal político? Pero digo, finalmente todo está sostenido en el caudal político de Milei, que, sí, aclaremos, la verdad es que pasó las dos leyes por el Congreso, la ley bases y la ley del paquete fiscal, que básicamente tenían rigui y blanqueo, digo, que es lo que te está apuntalando esto, y desde entonces el Congreso está prácticamente dibujado. O sea, vos cuando uno dice, yo no sé si se puede derogar la ley de zonas frías por DNU, pero digo, lo que digo, en última instancia, el juego es DNU, veto, blanqueo y sin presupuesto. Bueno, digo, es un esquema, digamos, donde el mercado por ahora, digo, compra la historia, y mientras el mercado compre la historia, vos tenés un esquema financiero que eventualmente, todavía no lo tenés hoy por hoy, pero eventualmente un programa financiero que te extiende el horizonte. Pero está montado en que, digamos, de alguna forma, Milei gana la elección del 2025 y la del 2027 y o sea, eterno. No, Marina, la verdad que de vuelta es un lujo poder escucharte, porque estás haciendo un ejercicio en vivo de intentar setear macroeconómicamente con un montón de input que viene de energía. El que está del otro lado y trabaja en una empresa regulada de servicios de gas natural y de distribución de electricidad, de estar pensando, te escucha, de estar pensando, bueno, ¿qué me espera para el año que viene? Porque si el ancla cambiaria empieza a crujir, ahí es donde va a empezar todo lo que es el esquema de precios relativos a la energía, cruje también. Así que nada, agradecerles a los tres que hayan estado. Vamos a hacer un mini cortecito y ahora viene Julián Gadano, que vamos a hablar de un tema que, si no estuviésemos en Argentina y estuviésemos o en Europa o en Estados Unidos o en cualquier país desarrollado, se discutiría mucho más, que es cuál es el rol de la energía nuclear. Esto en línea con que el gobierno parecería que va camino a anunciar algo en materia nuclear, un plan, lo dijo el presidente, digamos, de la Nación, que va a encarar o anunciar un plan nacional de energía nuclear. Suena muy rimbombante, suena muy lindo, no sé cuánto de sustancia hay por detrás, vamos a preguntárselo a Julián. Y viene Juan José Carvajales también un poco para pivotear y pelotear un poco sobre empresas públicas y cuál es el rol de lo que va a venir el año que viene en materia de privatizaciones y más. Así que quédense, en 10 segundos seguimos. Seguimos en Dínamo, vamos a hablar un poco de lo que planteamos recién. El gobierno anunció un plan nacional de energía nuclear. No sabemos bien qué elementos incluye, qué sustancias, qué nivel de laburo y de trabajo tuvo. Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de energía nuclear, que es Julián Gadano, para tratar de, primero, informarnos. Yo, sinceramente, mirá que traté de indagar, de conocer un poco que, más allá de que esté Demian Reidel, que es este asesor que tiene el presidente Javier Milei, y que tiene muy buenos lazos con todo el entramado tecnológico de Estados Unidos, y de alguna manera se presenta el programa o el proyecto de desarrollo de energía nuclear de la Argentina, que digo, hace décadas que la Argentina tiene técnicos súper sólidos en materia de energía nuclear, pero se lo enlaza con la oportunidad de fomentar la instalación de data center, de inteligencia artificial, todo ese mundo, toda esa agenda. La forma de provisión de energía, según lo que está trabajando Demian Reidel, sería a partir de un proyecto de desarrollo de energía nuclear. Hasta ahí es todo lo que te puedo decir de presentación, Julián. Igual es bastante, digamos, lo que dijiste, es un buen marco, me parece. Es todo lo que tengo. Yo no conozco, no tuve el plan en mis manos, por lo tanto no sé si hay tal cosa como un plan, ¿sí? Pero sí conozco algunas cosas y me he hecho una composición de lugar. Hay varias cosas para decir, digamos. Primero, el plan, o sea, la idea. Yo no he visto un documento que se llame plan, pero la idea es razonable, ¿sí? La idea es juntar dos puntas, una del lado de la demanda y la otra del lado de la oferta de energía, ¿sí? Como vos dijiste, del lado de la demanda, ¿qué están? Algo que va a crecer en el mundo, que son los data centers de la inteligencia artificial, sí, que es una actividad computacional muy demandante de energía, ¿sí? Muchísimas operaciones. Digámoslo así, por lo menos 10 veces más
en nivel de operaciones que lo que hoy usan los data, como mínimo, que lo que hoy usan los data centers de los buscadores que estamos acostumbrados a trabajar. Entonces, si uno ve eso, si uno lo proyecta, uno dice, bueno, un data center de tamaño mediano puede necesitar como respaldo una potencia de 1 giga. Asumamos que van a ser más eficientes, porque esto es lo que pasa siempre, no seamos maltusianos, digamos, entonces bajémoslo a la mitad, un poco más de la mitad. Bueno, es Embalse, es Atucha, ¿sí? Son 500 megas, digamos. Ponele, 600 por ahí. Sí. Por eso te digo, así medio redondeando. Sí, perfecto, pero viene bien para... Embalse, Atucha 2 es un poco más, Embalse también, pero por ahí. Es muchísimo. Embalse el año pasado, en 2023, fue el 38%, es decir, el 38% del consumo de la ciudad de Córdoba provino de Embalse. ¿Sí? Digo, para que nos demos una idea de lo que estamos hablando. Por el otro lado, del lado de la oferta, uno dice, bueno, pero ¿por qué Argentina? Bueno, la realidad es que Argentina, no es delirante pensar en esto, ¿sí? Uno puede pensar después va a salir bien, va a salir mal, está bien pensado, mal pensado, el diablo mete la cola, no la mete. Pero en principio es una idea correcta, razonable, porque Argentina tiene algo que ofrecer ahí. ¿Por qué energía nuclear? Bueno, la energía nuclear es limpia y esto importa en esa agenda. Más allá de que la Agenda 2030 está discutida a nivel político, etcétera, las grandes empresas que venden, digamos, que exportan cosas y que tienen públicos en muchos lugares del mundo prefieren tener sello limpio, en lo posible. Entonces vos tenés una fuente energética que no emite gas de efecto invernadero de manera directa, que está en la base, que no depende de factores externos, no depende de viento, agua en los ríos, ni sol, y que por las nuevas tecnologías, si tenemos tiempo, lo explico porque no es trivial, pero lo quiero dejar por si no tenemos tiempo, sí. Hoy tiene una flexibilidad que permite ir acompañando el escalamiento de estos centros. Modularmente, digamos. Exactamente, porque hoy con los grandes reactores nucleares vos decís, bueno, te doy 1000 o nada. Bueno, eso no sirve. Entonces, acá podés ir a 20, a 30, a 40, a 50 megas. 1000 o nada me refiero a 1000 megas de potencia. ¿Qué tiene la Argentina para ofrecer? ¿Qué quiere hacer el gobierno? Quiere que la Argentina sea uno de esos lugares donde crezcan, digamos, por eso lo llaman hub de inteligencia artificial, donde se construyan esos data centers. Uno de esos lugares. O sea, ofrecer a la Argentina para eso. Por supuesto hay 1000 dificultades para eso, un montón, pero ¿qué tiene? ¿Por qué es razonable esto? Porque la Argentina, ¿qué tiene para ofrecer en términos? Bueno, en términos de data center, se dijo en el bloque anterior, tenemos frío. Los data centers levantan, la actividad de las computadoras levanta mucha temperatura, tecnológicamente es absolutamente posible refrigerarlas, pero esto le agrega un costo. O sea, si vos querés poner un data center de inteligencia artificial en el desierto del Sahara, lo podés, bueno, y tenés la energía, lo podés poner, pero tenés que refrigerarlo. Y eso te agrega consumo. Con lo cual vos decís, todo lo que es la Patagonia, que es un lugar que tiene... Línea sur de Río Negro para abajo. Ok, amplios territorios deshabitados, con lo cual... Deshabitados. Después tenés problemas de infraestructura, necesitas, por ejemplo, transmitir esos datos. Pero hoy SatLink, bueno, es posible. Y todo eso tiene una curva de aprendizaje que es muy violenta, claro, en el sentido de que no sabemos dónde va a estar. Exactamente, pero sí. Ya vimos con Vaca Muerta que hay algunas curvas de aprendizaje que la ingeniería argentina puede resolver. Sin duda, sí. ¿Y qué tenés del lado nuclear, para cerrar esta primera parte? Argentina tiene 3 cosas para ofrecer que las tiene, ¿sí? La primera, tiene ingeniería nuclear, tiene recursos humanos. Tiene ingeniería nuclear, tiene física nuclear. Reidel es físico nuclear egresado del Balseiro. No es que Reidel se va a poner a trabajar en esto, pero digo, es un emergente de eso. Sí, tienen una escuela de formación de recursos humanos probada, digamos. Sí, dicho sea de paso, una escuela pública fundada por el Estado argentino en la década del 50, ¿no? Bien. No menor. Y que formó recursos humanos no solo de nuestro país, sino de toda América Latina. O sea, y nos permitió un soft power nuclear en América Latina muy importante. Y vos sabés lo que yo pienso respecto de dónde no tiene que estar el Estado, pero también hay que decir dónde tiene que estar el Estado, ¿no? Bueno, y por el otro lado, vos qué tenés, bueno, tenés recursos humanos, número 1. Número 2, tenés una cadena de suministros razonable. O sea, por ejemplo, uno de los 8, no tengo el número exacto, pero menos de 10 fabricantes de elementos combustibles para centrales nucleares está en Argentina, que es Conuar, que es una empresa mixta, ¿sí? Gerenciada de manera privada. El elemento combustible no es solo el pellet de uranio, es todo, digámoslo así para que lo entienda la audiencia, la carcasa de metales muy especiales donde va el elemento combustible. Todo eso se fabrica acá y... En Conuar. En Conuar. ¿Y que es 50% del Estado Nacional, 50% del Grupo Pérez Compán? 65% del Grupo Pérez Compán, o 68% y 32% de la CONEA. Ok, bien.
y lo gerencia el Grupo Pérez Companc. Sí, por mayoría accionaria también. Sí, digamos. por mayoría accionaria, y no es trivial, y también por eso ha funcionado, para compensar lo que dije antes. Está perfecto. Pero, sí. digamos, y vos tenés ahí otros ejemplos. IMSA en su momento, hoy habrá que ver si tiene esas capacidades, pero cuando yo era subsecretario de Energía Nuclear y digamos, me tocó liderar la extensión de vida de la central nuclear de Embalse, los generadores de vapor, que es un componente súper complejo, pero súper complejo en serio, lo fabricó bajo licencia de Waco Wilcox, que era la empresa dueña del diseño, lo fabricó IMSA. Alguna ¿Sí? vez tenemos que hablar del tema IMSA, porque la verdad de tener un grupo, que era el grupo Pescarmona, que un grupo metalmecánico, metalúrgico, desarrollo de tecnología, que competía en Asia, que abrió Asia en la venta de turbinas de generación hidroeléctrica, un montón de componentes. Mi sensación, la cobertura periodística en los últimos 20 años es que el Estado Nacional, que en ese momento estuvo controlado por gobiernos kirchneristas, hizo muy poquito, hizo nada, al contrario, Nada. perdón, es una opinión personal esta, para que ese grupo, más allá de las buenas o malas decisiones gerenciales que dependen del privado que administró la familia Pescarmona, tenga un proyecto de futuro en la Argentina, digamos. O sea, no quiero ir más lejos, pero las represas de Santa Cruz o Chihuido 1, una represa de Neuquén, IMSA la ganó 2-3 veces, ni los gobiernos de Néstor y de Cristina nunca le firmaron ese proyecto porque querían darle prioridad a la represa de Santa Cruz. Acá me pasan un papel. A las represas de Santa Cruz, y hoy, 10 años después de esa decisión, todavía esas represas tienen un grado de avance muy, muy chiquito y un futuro recontra incierto. Pero bueno, nada, Sí, paréntesis sobre el tema IMSA, lo poco que se cuidó, un grupo que aportaba un montón de valor un grupo económico que aportaba valor sin para temor Argentina. a equivocarnos, como no lo consideraban amigo, entre el 10 y el 15 el Estado maltrató a IMSA, digamos, es así. Y te diría no, desde antes también. desde antes también. Desde 2005 a 2000. Sí, como no hizo con otros grupos, ¿no? Sí, que de vuelta, los roles son los roles. El Estado tiene que exigir un montón de estándares, de competencias y demás. Por otro lado, decir, tenés un grupo que compite a nivel regional, a nivel internacional, y de alguna forma tratar de generarle un pipeline, una agenda de desarrollo de proyectos donde pueda competir, y si lo ganó, dáselo. O sea, sí, claro. Porque acá llegamos al caso, lo había ganado IMSA, la licitación internacional de Chihuahua 1, por ejemplo, la ganó y el Estado no le adjudicó ese proyecto por no poner una firma para darle prioridad a la represa de Santa Cruz. Bien, Pero bueno, no importa. Termino, entonces, número Paréntesis. 1, recursos humanos. Número 2, una cadena de suministros razonable, entendiendo que ningún país del mundo puede fabricar todos los componentes nucleares, ¿no? Digo, ni en Estados Unidos, te quiero decir. El único China que se autoabastece a sí misma de todo, pero es un caso irrepetible, es un mercado en sí mismo, es otra cosa. Y nosotros tenemos muchos componentes que si hubiera escala, hubiera demanda, hubiera inversión privada, la Argentina se insertara en ese mercado global de los SMR que está creciendo, efectivamente podríamos tener algunos nichos donde podríamos hacer las cosas muy competitivamente. Algunos ejemplos los que di. Y el tercer elemento, que no es menor para nada, es que nosotros tenemos un regulador nuclear, o sea, una autoridad regulatoria. Todo país que tiene actividad nuclear, incluso radiactiva, pero pongamos el foco en nuclear, tiene un regulador que emite las licencias correspondientes. Nosotros tenemos un regulador nuclear que es prestigioso, que es solvente, cuyo sello en una licencia vale en el mundo. Después vos tenés que hacer los convenios con los países a los que exportes, porque la licencia es una responsabilidad de cada Estado. Entonces nosotros tenemos esos tres componentes, y entonces esto me permite decir a mí, bueno, muy bien, efectivamente nosotros tenemos las condiciones para poder pensar en esto que el gobierno llama un plan nuclear. Y déjame cerrar con algo. Como te dije, yo no vi el plan, pero estoy 99,9% seguro que el gobierno no está pensando porque uno dice plan nuclear y piensa en 2007, digamos, no está pensando en un plan con inversión pública. Sí. Está pensando en un plan en generar los marcos. Deliremos un poco y pensemos un RIGI específico, por decir algo, no lo sé, Sí. para que la inversión privada, tanto en data centers como en energía nuclear, o sea, algunas de las 25 empresas que están diseñando reactores SMR, vengan a la Argentina a manufacturar en la Argentina y a poner reactores modulares pequeños en Argentina. Lo cual, debo decirte, a mí me parece correcto, porque el sector nuclear argentino tiene una entidad pública en la cual tiene que invertir el Estado, que es la CONEA. Pero si después de 70 años de madurez de la industria no está en condiciones de demostrar que la inversión privada puede aparecer, tenemos un problema. Porque no hay mejor test de que estás en el buen camino, que sos productivo, que sos eficiente, que es que lograste que el capital de riesgo invierta, ¿no? Entiendo lo que decís, y es algo que no pasó, digamos, o sea, No. en la Argentina. No pasó, y perdón, déjame decirte algo, y esto es un problema para la industria, porque la industria está acostumbrada y es
problemático para la propia industria, a depender de un gran proyecto público para sobrevivir. Y cuando el gran proyecto público no llega, las empresas empiezan a desmantelar planteles, la gente se empieza a ir, los salarios reales bajan, etcétera. En una industria que es de clase mundial. ¿Sí? Déjame un par de preguntas, digamos, cortitas. Vos decís, bueno, listo, Argentina puede posicionarse en un hub de data centers, de inteligencia artificial. Cuando uno viaja a cualquier congreso de energía a nivel global y hay especialistas pensando de dónde puede venir la demanda de energía a futuro, uno de los vectores, o uno de los principales, te diría, es el desarrollo de inteligencia artificial. Claro. Antes hubiese sido, no sé, el desarrollo de plantas petroquímicas en donde quieras, en Asia. O la industria metalmecánica. O la industria metalmecánica. Acero. O la movilidad eléctrica, de lo que sea. No, acá hay gente que está diciendo la inteligencia artificial en los próximos 10 años va a generar una demanda tal de energía que no se sabe de dónde va a ocurrir. La pregunta en ese contexto es, un desarrollo de data center, un Google o quien sea, el proveedor de Google de data center, ¿viene ya llave en mano con su reactor CMR, su pequeño reactor modular? Es decir, ¿ya hay todo un bosquejo llave en mano de desarrollo de este tipo de productos o no? Mira, no sé qué va a pasar en Argentina, porque no conozco, habrá que esperar el anuncio. Exacto. Pero respondiendo a tu pregunta, hay las dos cosas. Es decir, en el mundo hay las dos hay cosas. Corporaciones, digamos, tecnológicas que están invirtiendo, o a veces los CEO, los dueños, pero hay como cierto enraizamiento entre corporaciones tecnológicas y apuestas a la energía nuclear. Esto está pasando desde hace años, ¿sí? Nosotros lo venimos diciendo, lo venimos mirando. Te doy un ejemplo. Hay una empresa que se llama TerraPower que está invirtiendo en un reactor que tiene una tecnología, no te digo nueva porque es vieja, pero no es la mainstream, no es uranio más agua. Y TerraPower, ese reactor se llama Natrium, el propietario de eso, uno de los socios principales, es Bill Gates, con dinero propio, no es una inversión de las empresas de Bill Gates. Y después vos ves algunos de los CEOs de las grandes corporaciones tecnológicas que invierten, fondean. Pensá que hay 25 empresas hoy, ¿no? O sea, vos ves una tendencia consolidada o algo que existe en el top management de compañías tecnológicas o dueños, accionistas, estos tipos que han acumulado una acumulación económica, material, o sea, tipos de mucha capacidad financiera, de linkear desarrollo de data center con desarrollo de tecnología nuclear. Sí, digamos. ese es un camino, pero después hay empresas independientes de estas corporaciones que se han desarrollado, que tienen buenos modelos, que pueden demostrar. Todo esto está en desarrollo, ¿no? Todavía no tenemos un reactor SMR operando en el mundo, salvo en China y el flotante ruso, pero en el mundo occidental, digamos, no hay. O sea, en el mundo donde prima la inversión privada, no hay. Ahora, va a haber. Yo estoy seguro que están firmando contratos en Europa del Este, va a haber en África, va a haber. Y tenés empresas independientes que no necesariamente están fondeadas por estas corporaciones que probablemente entren en el juego también, porque de las 25 que hay hoy van a sobrevivir 6, 5, 8, no sé, algunas. Y dependerá mucho del producto que ofrezcan, de la rapidez con la que pueden recuperar la inversión, de la seguridad digamos, de lo que... Una cosa muy importante es la simpleza de los reactores para lograr licenciamientos rápidos, porque si el licenciamiento te da 5 años, perdiste. Entonces me parece que va a haber un mix. También, digamos, lo que aparenta, y es muy probable que aparezcan los anuncios, es que puede ser que haya desarrollos locales también, ¿eh? Es decir, acá hay muchos ingenieros, hay mucha gente que... bueno, yo soy... Digamos, siempre digo que no hay que pensar que el CAREM es un reactor comercialmente viable, no creamos eso, porque eso nos lleva a un error claro, no le vamos a vender CAREMs al mundo, y esto es así, pero también es verdad que el CAREM ha sido un proyecto que ha permitido construir conocimiento. Entonces, ¿ni siquiera podemos vender la ingeniería del CAREM? La ingeniería del CAREM, sí, perfectamente. Digamos, la ingeniería del CAREM podés buscar un socio que te acompañe en terminar el CAREM y que vos estés dispuesto a vender la ingeniería del CAREM. Implica un cambio en el mindset de gran parte del sector nuclear, pero ese es el camino. Digamos. Está bien, pero tenés un gobierno que ese mindset te lo tiene. Digamos. Nosotros lo tuvimos, nosotros queríamos hacer eso para un supuesto segundo gobierno de Macri y no ocurrió, pero lo teníamos en la cabeza. Déjame hacer dos preguntas antes de darle lugar a Juanjo, que tiene un balance que me parece interesante. Una, ¿cuán condición necesaria de este desarrollo de un plan nuclear, veremos que es que la Argentina vuelva a ser productor de uranio, digamos? Buena pregunta. Es muy... A ver... ¿Que no lo somos desde el año 98? Desde el año 98, sí, bueno, 97, 98, sí. Te voy ahí. ¿Por qué dejamos de ser productores de uranio? Por dos razones.
Primero porque era un momento muy antiminero y antinuclear al mismo tiempo, y la provincia donde estaba la instalación de CONEA que producía Mendoza, la sociedad civil se volvió fuertemente en Sierra Pintada, sí, digamos. en Sierra Pintada, y además los precios no acompañaban. O sea, los precios empezaron a bajar, y los precios del uranio... $11 llegó a valer el uranio en ese momento. Sí, $11 la libra. La libra. Sí. Cuando, digamos, durante mucho tiempo se estacionó en $24 la libra, eso también estaba debajo del costo de extraerlo en Sierra Pintada, con lo cual se decidió abandonarlo. La decisión ahí del Ministerio de Economía, estaba Domingo Cavallo, fue yo prefiero importarlo que me... Pero yo seguí con la misma. Nosotros en 2017 armamos un grupo para poder discutir esto y evaluar la posibilidad de volver a reactivar la producción local, y la conclusión a la que llegamos es, primero, que aparezca un inversor privado. Y si no aparece, la prueba ácida es que esto no está funcionando. 2, las provincias que tienen uranio, que son 2, una es Mendoza y la otra es Chubut, en ese momento era imposible pensar un proyecto minero en uranio, en Chubut. Sí. ¿Sí? Con lo cual decidimos continuar, digamos, importando uranio. ¿Sí? Que en general Argentina lo ha comprado, parece que ahora cambió. Y habrá Hoy que ver. parecería, cuando uno ve las encuestas de opinión pública que laburan algunas consultoras, que hay una validación social de la minería, hacia la minería, Sí. que hace 7 o 8 años atrás no estaba, y hace 15 menos. Digamos. Hay provincias donde ya es popular, como San Juan, ¿sí? Y hay provincias donde el rechazo viene bajando. Sí. En general, nosotros le hemos comprado a varios, pero últimamente le venimos comprando a Kazajstán, que es la Arabia Saudita, el uranio, digamos, Kazajstán es el 41% de la producción mundial de uranio para reactores nucleares es kazaja, el 13% restante es Australia, y esos son los dos grandes jugadores. Segunda pregunta vinculado a esto, y le damos... Igual no te la respondí la pregunta. Es decir, ¿necesitamos uranio local? No, para nada. Pero es muy probable que haya, porque hoy tenés precio, hoy estás a $90 la libra, entonces hoy tenés un precio que 80, 75, entonces hoy tenés un precio que acompaña. competitivo. Sí. Segunda pregunta. Alguien está escuchando del otro lado y dice, bueno, me encanta esta agenda de data center, inteligencia artificial, hay una oportunidad, la Argentina tiene el recurso humano en materia, no solamente linkeado a lo energético, sino también en materia de electrónica, los ingenieros son buenos, tenés empresas unicornios como Globan y demás que surgieron acá. Totalmente. Sí. Ahora, alguien te diría, tenés producción de gas en Argentina, en Vaca Muerta, a precios recontra competitivos, muy barato. Lo que te falta es mercado, con lo cual tenés un montón de empresas petroleras que durante el año cierran pozos de gas justamente porque no hay demanda. No hay demanda en el país y no hay demanda a nivel regional porque todavía no generamos esos mercados regionales de exportación de gas natural. ¿Por qué no haces este plan, Julián, que me encanta, de desarrollo de data center más inteligencia artificial, pero con el gas que se produce en Neuquén, que encima es un lugar patagónico que hace frío, con lo cual vos en algún lugar de Neuquén te reís? No me hagas hablar en contra de mi provincia. Bueno, Neuquén o Río Negro, lo que vos quieras, digamos. Se me van a enojar ahí. ¿Por qué no llevas un gas natural hasta un lugar donde puedas hacer un enclave de desarrollo? Sí, se puede. Es decir, ¿por qué no? No, yo te diría perfectamente posible. En general, digamos, los que están demandando, es decir, no te lo respondo yo, te lo responde el mercado. Las corporaciones tecnológicas que están construyendo o que están imaginando que en el corto plazo van a tener que invertir mucho dinero, como dijiste, en data centers, que son otra cosa respecto de lo que vemos hoy, prefieren nuclear. ¿Y por qué prefieren nuclear? Por un montón de motivos, pero yo te diría dos principalmente. Una, el sello limpio. Aunque el gas es más simpático, digamos, sigue mostrando emisión. Y el otro, el no depender de las oscilaciones del precio del combustible. El impacto del precio del combustible en la operación nuclear es muy bajo, es entre el 8 y el 20% dependiendo del tipo de reactor. Entonces vos estabilizás, vos podés decir tengo contrato de largo, compro a largo plazo, pero alguien dice, bueno, pero si yo tengo energía nuclear, ¿para qué me voy a complicar con un commodity que me cambia de precio? Y esto, vos imaginate que vos no estás tomando energía de una red, que tenés fuentes diversas, estás esclavizado con un proveedor que te está dando en un contrato a término energía. Entonces ahí estás dependiendo. Yo tengo la sensación, por lo que leo, que la energía nuclear está siendo preferida principalmente por esas dos razones. Está buenísimo. Capítulo Juanjo. No, ¿Querés agregar algo? Sí, déjame agregar 2 o 3 cositas en sintonía con lo que dice Julián. El presidente anunció esto en cadena nacional, después fue a misa con sus acólitos y dio su sermón como si fuese una gran novedad. Y no hay ninguna novedad. Argentina puede hacer esto de hace rato, o sea, lo presentaron como wow. Primer punto. Segundo punto,
Reidel. ¿Quién es Reidel? Lo decía recién. Físico del Balseiro. Entonces empiezo a sumar. ¿Qué es el Balseiro? Balseiro, Centro Atómico de Bariloche, INVAP, CONEA. Todo el sistema científico-tecnológico público, como decía Julián recién, a lo que le agrego las universidades nacionales y el sistema científico y de investigación. No vamos a tener plan nuclear si no cuidamos ese sistema científico-tecnológico nacional con las universidades. Lo resumo en la UBA. Sin UBA no hay plan nuclear. Y lo puedo trasladar a Vaca Muerta por la charla del primer panel. No hay duplicación de producción en Vaca Muerta sin la UBA. Entonces, ¿Por qué decís eso? ¿Cuál sería el argumento? Porque ahí? Los profesionales salen de ahí. La universidad privada ayuda, está muy bien, pero los profesionales salen del sistema público y todo ese entramado que tiene una larga trayectoria y un gran prestigio a nivel internacional sale del sistema público. Entonces, este gobierno parece no interesarle, bastardea el sistema universitario. Es que no tengo las estadísticas de cuánto de la gente empleada por el sector energético argentino proviene formativamente de universidades públicas y cuántos son privadas. Me puse a mirar, no sé, el número no lo tengo, pero si querés, la Secretaría de Energía, Marín de La Plata, Zapag, Marcu, me puse a buscar, hay unos cuantos. Todos son egresados de universidades públicas. Sí, y andá a las capas medias, ¿no? Por ahí posgrados privados, pero de base en la universidad. Entonces, y te suma la UTN. Entonces, ahí hay que poner el foco. Y tercer punto sobre este aspecto. Me encantaría que sumáramos toda la potencialidad que tiene Argentina. Te pongo un nombre que por ahí el público común no lo conoce mucho. Juan Martín Maldacena, el mejor físico teórico de Argentina, galardonado a nivel internacional. Podría ganar el Nobel el día de mañana. Bueno, podemos sumarlo. Hoy está en Stanford. Bueno, podemos sumarlo a todo esto porque tenemos gente muy valiosa. Rafael Grossi dirige el Instituto Internacional de Control Nuclear. La OIEA. Sí, bien. Organismo Internacional de Energía Atómica. Claro, para el gobierno el multilateralismo hoy no garpa. La ONU vamos a pisarla. Bueno, pero ¿te acordás del primer viaje que hizo Milei fue a la Antártida con Grossi? Bueno, ¿qué quedó de eso? ¿Cómo podemos juntar esas potencialidades, el valor que tiene Argentina a nivel internacional en virtud de esa trayectoria nuclear que ya tiene? Porque lo planteamos como algo novedoso, no, tenemos una gran historia ahí y ojalá que todos estos planes lleguen a buen puerto, ojalá que podamos terminar el Karim y venderle lo que se pueda vender. Y con un privado también, yo no veo problema ahí, ¿no? Y desarrollar algo que estamos en la vanguardia. Si tuviésemos... no, está buenísima la conversación. Sinceramente, hay pocos elementos tangibles informativamente, como decir, bueno, no están pensando esto, están pensando lo otro, porque además, quienes están elaborando esta iniciativa tampoco están dentro de Nuclearelectric Argentina, o no sé cuánta gente de CONEA, la Comisión Nacional de Energía Atómica, está participando ya activamente. No sé si... Es difícil identificar, funcionar... Por lo menos yo no lo veo, pero por ahí vos tenés otra conocimiento de esa capilaridad que hay en el sector. Pero lo que sí está claro es que el mundo le asigna a la energía nuclear un lugar mucho más importante del que le asigna a la Argentina, digamos. O sea, este proyecto de Sierra Pintada, que es esta mina que se cerró en el 98, no es que no se intentó reabrir, se intentó reabrir no sé si pero varias veces, y siempre faltó decisión política, visión estratégica, decisión de tratar de gestionar comunicacional y políticamente las resistencias que hay a la apertura de este proyecto. Digo, tenés uranio no solo en Mendoza, tenés uranio en Chubut. La semana pasada o la anterior fue noticia que Corporación América estaba comprando un proyecto de Blue Sky, que es un proyecto de desarrollo exploratorio, obviamente todavía, de producción de uranio en Chubut. O sea, las oportunidades están. Lo que pasa también, te falta una visión estratégica de decir, bueno, y de toma de decisiones. Che, yo quiero esto, quiero ser productor de uranio. Bueno, no, tengo que conseguir licencia social, tengo que regulatoriamente hacer tal cambio, tal otro. Bueno, tomemos la decisión de hacerlo. Argentina tiene problemas para tomar decisiones, digamos. Permitime decir un par de cosas respecto de pelotear un poco con Juanjo un par de conceptos. Yo creo que digamos, yo miraría desde otro matiz una cosa que dijiste recién, Juanjo. Yo creo que hay que reconocer que este gobierno hay algo que, si lo hace, digamos, vamos a ver qué anuncia, está haciendo algo diferente. Nosotros hemos ambos formado parte de gobiernos anteriores y esta es la primera vez
que el gobierno, después a alguno le puede parecer mal, a otro bien, pero que el gobierno está anunciando un desarrollo nuclear basado en inversión privada. Es decir, que está abriendo una caja, un tabú en la Argentina, que yo creo que está bien abrir y que significa abrir el sector nuclear al sector privado. Es decir, en lugar de pensar en una Atucha 3, una mega planta de generación nuclear de 4.500 millones de dólares de inversión. 4.500 millones de dólares siendo con muy moderado. Hace 8 años. 4.500 millones Ok, de dólares. 7.000 millones de dólares de inversión. Sí. Estás pasando un paradigma donde decís, bueno, acá puede venir un privado que puedan financiar en forma simultánea la construcción de un mega data center, que por ahí te cuesta 1.000 millones de dólares, más un CMR, un reactor modular de generación. Que vas escalando de a 100 palos. 200 palos. Sí, vas de a 100, vas armando reactores de a 100 palos. Ahora, yo creo que eso es nuevo. Y eso, la verdad, hay que reconocerlo. Están rompiendo y si después puede funcionar bien o mal, no lo sé, pero en principio está bien. Porque yo creo que hay que separar la paja del trigo. ¿Y sabés qué veo distinto, Julián? Perdón la interrupción. Cuando uno ve este gobierno, hay un paradigma tácito, o que a veces lo verbalizan, que es yo estabilizo la cancha, yo ordeno la macro y que venga el privado a desarrollar cosas. Da la impresión que Demian Reidel, él ya tiene su agenda con estos accionistas o con estos actores del entramado tecnológico de Estados Unidos, y es una agenda que él tiene, o sea, que maneja a nivel personal y que está generando algún tipo de vinculación que genere el interés de estos actores empresarios para venir a invertir, lo cual me parece positivo. Me gustaría que alguien haga lo mismo en Vaca Muerta, en renovables, en minería, en cobre, sin duda, que alguien tenga el teléfono del CEO de Río Tinto y todos los días le mande un mensaje, che, ¿por qué no hacemos un proyecto de cobre en la Argentina? Me parecería genial, en lugar de decirle yo estabilizo, yo doy RIGI, bueno, si viene, viene, y si no viene, no viene, digamos, que es este paradigma de Reidel me parece distinto. Sí, darle el RIGI no es solo estabilizar, ahí uno podría discutir. Okay. Pero lo que digo es que hay un actor que está laburando una agenda con los privados directamente. Sí, no es él solo, me parece que vamos a ver, el hecho de que él sea del Balseiro implica que también, además de conocer empresarios afuera, conoce gente acá, y hay que mirar quiénes vienen del Balseiro, lo único que te digo, para ver quizás quién lo están ayudando. Pero quiero decir el otro costado, digamos. Yo te decía, hay que separar la paja del trigo. Yo creo que en materia de generación nucleoeléctrica, hoy no debe invertir el Estado. Lo digo clarito. Yo creo que eso es un error. Creo que eso es poner dinero público donde no debe ir. Ni siquiera la extensión de la vida útil de Atucha. Ni siquiera la extensión de la vida útil de Atucha. Es más, yo soy crítico de algo que me parece, digamos, me abre una pregunta de por qué lo están haciendo. Han puesto 100 millones de dólares en el presupuesto para financiar la extensión de vida de Atucha 1, cuando perfectamente lo que podrían hacer es derogar el artículo 37 de la 24065 y darle la oportunidad a NASA de tomar deuda en el mercado contra la facturación de Atucha 1, que es una deuda fácil de tomar. Ahora, le ponen 100 palos. Ahí me parece extraño. Digamos, me parece que podrían no haberlo hecho. Ahora lo hicieron. Es otra conversación. Sí tiene que haber inversión pública en la producción de conocimientos. Y nosotros, con todo respeto, no somos un país del África subsahariana, somos un país de desarrollo medio, y está bien que tengamos ciencia y tecnología nuclear, que es un capital político, es un capital científico-tecnológico, etcétera, en la CONEA. Y en la CONEA, acorde a los recursos que tiene la Argentina, en la CONEA rindiendo cuenta de lo que hace con el dinero, un montón de cosas. Pero está bien. Ahora, en generación nucleoeléctrica, que venga la inversión privada para expandir el sector, digamos. Me parece que no tiene, digamos, a esto me refería con separar la paja del trigo, ¿no? Donde tiene que estar el Estado, que esté el Estado. Pero en hacer negocios de venta de energía, digamos, tenemos que desnaturalizar la idea de que hay privados ofreciendo energía en todos los ámbitos, menos en el nuclear. ¿Por qué? Mira, ¿cuál es la otra novedad? Y en esto innova el gobierno también. Si esto prospera, insisto, yo no vi el plan, con lo cual estoy asumiendo, ¿no? Sí, tal cual. Prospera, va a ser la primera vez que en la Argentina van a venir, digamos, la Argentina no va a comprar reactores nucleares, va a comprar energía. O sea, el inversor viene y ¿qué vende? Energía, hace un PPA, vende la energía, trae, construye el reactor, consigue el capital donde el capital es barato, hace el reactor, arma un business plan, digamos, es un negocio financiero, X cantidad de años, recupero la inversión, cobro una tarifa, después bajo la tarifa, pues recuperé la inversión. No vende el reactor, vende la energía que el reactor genera. Entonces, ese es un cambio también. Creo que el costado complejo ahí es que hay cierto desorden en el sector nuclear. Por ejemplo, todo indica que Nuclearética Argentina está fuera de esto, que se enteró por los diarios. Quizá no está mal, porque Nuclearética es un operador,
pero le falta un poco de coordinación a eso. Ahora, vamos a ver cómo transcurre y vamos a ver qué pasa, porque en principio la idea no es una idea razonable, tiene que ver con recursos que la Argentina tiene, que no son recursos naturales, que son recursos, es conocimiento, etcétera, ¿no? Está muy bien. Juanjo, no sé si querés cerrar algo de esta idea del capítulo nuclear, o te hago la misma pregunta que hicimos en el bloque anterior. Digamos, si tuvieses, es el último episodio de Dínamo del año, ojalá lo podamos seguir el año que viene. Si tuvieses que armar un semáforo premiando en el verde lo que se hizo bien del lado del gobierno, en un amarillo lo que está en terreno más dudoso o discutible, y en un rojo lo que te parece que estuvo mal o lo que faltó, ¿qué armarías ahí? Bien, balance de 2024 en materia energética. Me da mucha curiosidad que tenés en 12 la mano. meses. Sí. ¿Qué hizo el gobierno durante 12 meses? Afuera. Se perdió, Nada. decís. Perdimos un año en Nada, energía. no rescatás nada. Un mes no rescatás ahí. De la Secretaría de Energía estoy hablando. Sí. Y el responsable es quien era responsable titular de la Secretaría de Energía. Pero para un mes no rescatás siquiera. Ahora. Ya se fue igual. Y voy por eso. Y no voy a hablar en términos personales, voy a hablar en términos de gestión. Sí. No conozco a quién estaba. Eduardo Rodríguez Chirilo. Exactamente, decís. no lo Sí. conozco, no voy a hablar de él como persona, sino de la gestión de la Secretaría de Energía. Perdimos 12 meses, lo único que hicimos fue sacar una ley que es muy larga y su reglamentación, ¿Eso es la ley bases? sí, que es larguísima. Entonces nos entretuvimos con esto, con sus decretos reglamentarios. Eso es análisis Mucho del laburo apartado para de los política. consultores Juanjo, regulatorios. tengo que decirlo, la conoce un montón. O sea, No, le sí preguntás que- cualquier artículo y lo conoce. Y nos entretuvimos con lo que hacía YPF, que está muy bien, pero el titular de YPF dice acá la política no se mete. Entonces me da lugar a mí a pensar qué hace la Secretaría de Energía si no hizo el programa 4x4 y no está en la gestión de YPF. Y tampoco Bueno. tomó decisiones fundacionales en materia de gestión energética, decís Bueno, vos, digamos. exactamente. Y las voy a listar, porque hice los deberes. Sí. Tuvimos algunos aumentos del VAT al principio, febrero, abril, en distribución y transporte. Después se incumplieron los acuerdos que seguían a eso. Las fórmulas polinómicas de actualización de ese valor agregado de distribución y ese margen de transporte que está cargado en la factura de... ¿Por qué te ríes, Juli? No, escucho BAD y no. Ok. No. La RTI tenía un año, no se hizo, se prorrogó. Sí, es cierto, eso tendría que haber terminado este año. Subsidios es para hacer una novela. ¿Por qué? 29 de febrero, audiencia pública. Habría que volver a la grabación. 10 funcionarios durante 2 horas exponiendo cómo iba a ser el nuevo modelo de subsidios. La canasta básica, eso. La canasta básica energética. Venía la NASA, el CER en Europa y la Subsecretaría de Planeamiento, ¿no? Iban a agarrar todas las bases de datos del país, hacer algo casa por casa. Bueno, Sí, cero. ahí sí hay una diferencia muy grande entre lo que se prometió, porque no es que algo que se prometió se instrumentó y después, bueno, el resultado no fue bueno o no se pudo y se quejó. Ni siquiera se logró tener algo, un instrumento más o menos Y después preparado salieron para decretos que iban implementarlo. prorrogando un periodo de transición. Ahora la nueva secretaria lo vuelve a prorrogar. 18 meses van a haber pasado si logramos hacer algo para terminar Ahí en ese teoría proceso. estuvimos 15 años con tarifa congelada, post caída convertible a, digamos. No, es cierto. ¿Y por qué, ahora que decís eso, por qué voy a hacer hincapié en todo esto? Porque en energía perdés tiempo y es plata. Es plata. Y podemos hablar para atrás. Algunas cosas anoté. 2008-2015, en lugar de solucionar YPF, entró Eskenazi, no resolvió nada. 2016-2019, un gasoducto Tratayen-Salizqueló, no hicimos nada. 2021-2022, proyecto de ley de promoción de hidrocarburos. Un año discutiendo una ley que hasta tenía lenguaje inclusivo, unos delirios así, no salió. La ley de Martín Guzmán, decís vos. Sí, el gasoducto Néstor Kirchner, un año tardamos. Lo hicimos rápido, pero tardamos un año para Sí. empezar. Tarifa, no podíamos aumentar, pero ni la mitad de la inflación. Sí, sí. O sea, todo. Y este gobierno, parte de esa inacción fue tener que salir a comprar un buque de urgencia, pagar fortuna. Sí, el gobierno lo que te diría es, yo no demoré en la actualización tarifaria, hoy la gente paga, bueno, decía recién Nico Arceo, en primavera, que es un momento donde no hay tanto consumo de energía, está cubriendo un 84% del costo real de electricidad, más o menos, y lo que te dirían es, el gobierno es, yo aumenté rápidamente el precio de combustible para sostener el precio de petróleo y que la inversión siga. Que no sé cuántos gobiernos tienen ese track record, digamos. O sea, Marina Alboyeto decía, me parecía interesante, decía, actualizar precios relativos post devaluación de diciembre de 2023
era contraintuitivo. Lo intuitivo en términos de supervivencia era, bueno, le pegué una devaluación tremenda, no voy a aumentar los precios relativos del combustible o de la electricidad o del gas natural porque la gente no lo va a poder pagar, va a haber un quilombo político y mi gobierno va a tener una pérdida de legitimación social. Nada de eso pasó, digamos, y el gobierno lo pudo hacer. Digo, estoy tratando de balancear. ¿Precio en surtidor? Sí. ¿Lo hizo el gobierno o lo hizo YPF? Lo hizo el Juan José Aranguren te diría lo hizo YPF. Mi visión tal vez es, bueno, el gobierno lo hizo porque no lo impidió, o sea, no lo vetó, digamos. Claro, bueno, no quiero interrumpir, pero creo que está siendo un poco duro, digamos. Tampoco quiero que yo soy vine muy para crítico ser del duro. gobierno. No, en su opinión está perfecto, es la idea, digamos. Sigo. Sí. Digo las cosas que iban a hacer. Sí. Rol de Camesa. Sigo todo igual. Perdón, todavía me estoy riendo de que tiraste los meses al aire. Licitación de las líneas de alta tensión. Gasoducto Néstor Kirchner 2 o Sí, se iba a Perito licitar, Moreno, es verdad, ese gasoducto, el segundo tramo, no sé. Para que queden 15 palos en la frontera, ¿no? Y llevar a Brasil. Licitación de las represas. Normalización, unificación de los entes reguladores. ¿Qué pasó en el medio en este año? Porque a veces cambiamos al secretario de Energía, cambiamos al subsecretario, cambiamos autoridades de Camesa, autoridades de NARSA, autoridades del ENRE, creamos una figura nueva. Las nuevas autoridades ahora parecen estar en sintonía, parecen tener un plan más coherente y tener acciones que van a ir avanzando. Pero concretización al día de hoy, nada. Por eso digo, 12 meses los perdimos. Yo trato de seguirte el racional de lo que estás diciendo. Y en algún punto es verdad, o sea, la recomposición de los precios relativos de la energía, tanto el aumento de tarifas como el aumento de combustible, en todo caso es una decisión que puede tomar el Ministerio de Economía, ni siquiera requiere tanta gestión, porque es un parámetro que fija el Ministro de Economía diciendo, bueno, ¿cuánto puedo permitir el aumento de tarifas? ¿Cómo me impacta eso en lo fiscal? ¿Cómo quiero ir llevando el inflacionario? En fin, es relojería o calibración que depende más del Ministerio de Economía que del Secretario de Energía. Todos estos puntos que marcaste vos, la licitación de un segundo tramo en gasoducto, la reconcesión de una represa hidroeléctrica, la unificación de un ente regulador, digo, un montón de cuestiones que fuiste nombrando, eso depende de gestión del Secretario de Energía y la verdad es que sí, se ha avanzado poco en cada uno. Y te pongo un ejemplo que yo lo viví en pandemia, ¿no? Un funcionario, un secretario de Energía que no funcionó. Y era claro que no funcionaba. Sergio Pero Naciani. el ministro, con los que estábamos abajo, algo se hizo, salió el barril criollo, salió el plan gas. Entonces tenés que buscar gestión. En energía, si no hay gestión, perdés plata. Por algo el gobierno te diría, bueno, listo, ya pasó. Yo cambié el secretario de Energía, ahora puse un equipo que por lo menos depende del Ministerio de Economía y la verdad es que cuando uno escucha a Daniel González, que es el viceministro del área, él siempre aplica una dosis de pragmatismo y de gestión y María Tetamanti me parece que va por la misma línea. Yo coincido y el otro día en el almuerzo del Día del Petróleo, ¿no? que es tradición en nuestro sector, yo decía, esto tenemos que haber escuchado un año atrás. Está perfecto lo que está diciendo. Podemos tener bemoles, pero está buenísimo. Pero en todo caso, no hemos podido con este gobierno saltarnos ese denominador común que fue entregar el primer año de la gestión de cualquier gobierno. No pasó con el gobierno de Alberto Fernández. Bueno, el gobierno de Macri estuvo Juan José Aranguren, que la verdad que ahí había un equipo que te puede gustar o no, pero había mucha gestión y mucha cabeza en esa, hay mucho liderazgo. Pero es verdad 2 años, porque los segundos años. No, después vino Gustavo Lopetegui, que también tuvo que. Alguna vez, y no sé si Gustavo va a querer hablar de esto, pero la gestión que hizo Gustavo Lopetegui de la crisis de la resolución 46, me parece impecable lo que hizo. Tenemos que discutir por qué llegamos a esa crisis. Bueno, okay, algún día tenemos que discutir. Puede ser, pero interesante. Sería bueno. Déjame decir algo, porque yo creo que, a ver, ¿cómo agrego algo a lo que dijiste, Juanjo, si me permiten? Y para ir cerrando, porque nos van a echar si no. Yo creo que, yo soy muy crítico de este gobierno en muchas cosas. Algún día tenemos que hablar de empresas públicas, digamos, bueno, lo hemos hablado, ojalá podamos seguir. Cuando retomemos, si es que podemos retomar, ojalá haya más para debatir sobre esto. Ojalá. Ahora, yo creo que el gobierno efectivamente tuvo un serio problema de coordinación entre la Secretaría de Energía y el Ministro de Economía, y eso se notó. La Secretaría de Energía no, durante el periodo, y yo no personalizo tampoco, digamos, pero pasó eso. Ahora, y hoy me parece que están, bueno, tienen un nivel de coordinación y liderazgo que me parece que hay que darles la chance, después nos pueden gustar o no, de que empiece a haber resultados. Yo creo que eso, en materia de subsidios lo han tenido, en fin, creo que fuiste un poco duro, pero digamos, me parece que hay que poner ese matiz ahí también. Pero el segundo es, bueno, si fuéramos Suiza, todo lo que dijiste tiene, digamos, es muy contundente. Ahora, vos mismo lo dijiste, hay que mirar lo que pasó antes, digamos. Es decir, yo sé que a vos
te pondría incómodo decirlo, pero yo vi el gobierno anterior como, entre otros, vos sacó funcionarios que tenían ideas claras de cómo hacer las cosas y en general el camino fue para peor. Después volvieron a cierta coherencia, con un montón de problemas, pero digamos en la última etapa. Entonces, este gobierno sí fue muy desordenado en el arranque y me parece que hoy ese problema de desorden lo están resolviendo. Vamos a ver si eso se plasma en resultados. Pero, estamos a fines de diciembre, esto es lo que digo. Está bien, pero mirá los gobiernos anteriores. Digo, No, bueno, venimos a hablar de este gobierno, pero... en fin, se acomodaron, sí, efectivamente fue problemático, sobre todo el periodo de convivencia entre un secretario de Energía que no tenía diálogo con su jefe, teóricamente, y eso se notaba. Pero me parece que hoy está funcionando. Dos cosas más cortitas. Sí. Una, porque en la emisión anterior yo llegué para la segunda parte y en la primera parte se había hablado de Transener, ¿no? Y el gobierno ahora lo anuncia. Sí. La privatización de la parte del Estado, la participación del Estado en Transener, digamos. Sí, a mí me parece muy peligroso, me parece inoportuno y muy peligroso, por muchas razones, pero déjame decir una sola. Lo mismo, ese mismo argumento que se dio acá y que da el gobierno, se podría dar de YPF. Y yo creo que sería una catástrofe que Argentina pierda YPF. Porque ahí me tomaste por sorpresa. ¿Por qué? Porque es una empresa donde vos decís, bueno, esto lo puede gestionar un privado, está en un sector estratégico y no pierde plata. Si yo tomo esos argumentos, ¿por qué el Estado no puede estar en Transener y tiene que estar en YPF? O sea, yo podría extender el argumento. Ese argumento es aplicable a cualquier empresa en general, digamos, si lo puede gestionar un privado, digamos. O sea, me parece que YPF es una herramienta de política pública que tiene un nivel de potencia, de incidencia en la política hidrocarburífera, además que Transener no tiene. O sea, Transener opera y mantiene una red de alta tensión, ni siquiera invierte en la ampliación de esa, o en la YPF es el motor de la inversión de la energía, de inversión en el área energética del gobierno. Es como, pero entiendo lo que vos querés decir, es decir, bueno, instalás que si lo puede hacer un privado, genera un antecedente para luego avanzar con otras empresas, sí, podría llegar hasta ramificando a YPF, pero hay otras variables también. Bien, y quiero decir algo a favor, porque tiré muchas en contra. Algo que hizo bien el gobierno, no sin originalidad, porque ya, este es el ya venía verde, faltando. este es el semáforo verde. Tenías razón. Dura poco. Vaca muerta. Sí. Vaca muerta, selección nacional. ¿Qué es vaca muerta? Messi, el Dibu y Enzo, pero también es, lo anoté porque no me sale, Castellanos, Carboni y Gio Simeone. ¿Por qué? Porque es el futuro vaca muerta. Ahí está, vos decías recién, podemos tener gas barato. Bueno, y el gobierno eso lo captó y hizo todo lo que tenía que hacer, entre ellos sacar una ley, un RIGI, etcétera, para que eso sea hoy el gran movilizador de la inversión. Sin vaca muerta, todas las discusiones que estamos teniendo acá pasarían a segundo plano. O sea, ahí es donde tenemos el corazón, pero también veo un amarillo. Déjame poner un amarillo. A ver. ¿Qué pasa con lo que no es vaca muerta? A mí me preocupa eso, porque el gobierno ahí no está mirando, YPF hoy se está concentrando, está muy bien, en vaca muerta, pero estamos dejando atrás otras zonas de nuestro país. Vos decís otras cuencas productoras de hidrocarburos. Exactamente. Nos están echando, Juli, no sé si querés un semáforo rojo. Tenés 15 segundos. 15 segundos. Déjame decir algo respecto de un comentario de politólogo respecto al bloque anterior. Se decían, no vamos a poder sacar zonas frías. Sí. Nico le decía a Juanjo, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Por cómo está organizada institucionalmente la Argentina, digamos. Carlos Gervasoni, que es un gran investigador argentino que ha investigado mucho el federalismo fiscal, sostiene que en Argentina las provincias grandes financian a las provincias chicas y no es las ricas a las pobres. A veces coincide, pero Santa Cruz es una provincia chica y no es pobre, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la forma en que está compuesto el federalismo en la Argentina, con el Senado y con la Cámara de Diputados, con la representación sesgada hacia las provincias chicas que tienen, olvidémonos de sacar zonas frías. Está muy bien. Che, dos politólogos hablando de energía. Está muy bien, eso es valor. Agradecerle a Juli Gadano, a Juan José Carvajales, me olvidé de Flavio Arroyón antes, a Nico Arceo, a Juan José Aranguren, a Nicolás Gadano, tu hermano que no estuvo, a Mariana del Poyeto, por supuesto. La verdad que sin el compromiso de ellos de venir una vez cada 2 semanas, obviamente en la medida que las agendas lo permitan, no hubiese sido posible armar este espacio de conversación. Ojalá lo podamos mantener, agradecerles a los que están del otro lado, que a veces se copan con las charlas. Sabemos que la tentación de ir a lo técnico está, y a veces estos temas son muy duros de entender, pero por otro lado hay mucho en juego en materia de energía en los próximos 15, 10 años, y cuanto más se visibilice esta agenda, mejor creo, por lo menos yo creo que para el país va a ser mejor. Y para el final, y para cerrar, de acá al año que viene,
no es tan sencillo armar o edificar un espacio que sea plural, digamos. O sea, es saltar cualquier tentación de caer en la grieta, en la dicotomía, en la antinomia. En la Argentina para mí es celebratorio, con lo cual agradecerles a cada uno de ustedes, están Juanjo y Julián nada más, pero el resto también, que hayan podido estar en una mesa conversando, consensuando ideas, disintiendo, estando en conflicto. Así que nada, eso me parece que es valor para todos. Hasta el año que viene nos siguen en las redes, sigan Dynamo Stream, tanto en lo que es X, Blue Sky ahora, Instagram, Spotify. Y nada, volvemos después de un descanso necesario en vacaciones, será en febrero o marzo, esperemos, pero vamos a estar acá.